Noticiero El Vigilante presenta el programa Aquí Entre Nos, con Melanie Müllers. Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Muy buenas tardes, queridos amigos, otra vez aquí entre nos, es un gusto saludarlos. El día de hoy tengo el gusto de saludar al doctor Luis Moya. Él es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital San Juan de Dios. Buenas tardes, Luis, un gusto que nos acompañes y la razón de la invitación es para que nos hables un poco de la importancia de los escenarios dinámicos en la medicina. Buenas tardes. ¿Qué tal, Melanie? Buenas tardes. Yo creo que lo importante que nosotros tenemos que ver como científicos y que sucede en toda la interpretación de la naturaleza es la incertidumbre. Nosotros al final no tenemos las respuestas ni la certeza de todo lo que va a suceder, entonces el ser humano lo que debe de conocer son herramientas para poder reaccionar, interpretar las variables y poder tener el resguardo de sus intereses y su seguridad. Entonces los escenarios y incluso hasta el conocimiento muchas veces ha sido afectado por esto, porque nos han puesto como una cuestión dicotómica de que correcto o incorrecto, ¿verdad? Si yo tiro una moneda al aire y yo digo de que va a caer cara pero cae escudo, no se equivocó la moneda, sino que yo lo predije mal. Las respuestas posibles son cara o escudo, entonces yo tengo que estar esperando el poder reaccionar en cualquiera de las dos respuestas. O sea, en realidad al final en medicina no tenemos nosotros una varita mágica ni la certeza. Nuestra evidencia científica nos puede llevar a hacer algunas acciones, pero el resultado depende de condiciones como el paciente, la genética, la edad y otras condiciones que son estocásticas, o sea, son propias del individuo, no son seculares para toda la población. Cuando tú mencionas, bueno, tú tienes un amplio conocimiento en tu currículum, ¿cómo has aplicado tú estos escenarios en el Hospital San Juan de Dios? Precisamente en el área que tú manejas, que es tan delicada como es la pediátrica. Bueno, mira, comienza desde que estamos nosotros interesados en poder hacer un mejor ajuste de la mortalidad esperada y la mortalidad observada. Nosotros hemos estado trabajando un equipo para poder tener de que, siguiendo los protocolos internacionales, podamos tener la mejor sobrevida equivalente a lo que se hace en cualquier otro centro del mundo. Porque cuando tú replicas la ciencia, los resultados tienen que ser equivalentes. Lo más importante para nosotros no tanto es la cuestión de tener solamente recursos, sino que también el poder tener la forma de hacerlo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, y sobre eso también hay herramientas en las cuales nosotros promovemos de que el liderazgo sea un liderazgo horizontal, intercambiable, de que no dependa de una sola persona, sino que tener equipos de capacidad de reacción inmediata. Me imagino de que eso también ha conllevado retos, dado a que nuestra cultura no tiende a ser preventiva, sino que más reactiva. Cuéntame un poco más sobre la relación de la medicina y la defensa. Bueno, mira, la medicina no podemos decir de que se haya beneficiado, sino de que al final todas las guerras han sido a partir de intereses, y uno de los recursos que se ha utilizado como ventaja estratégica contra los adversarios es tener tecnología, tener conocimiento. Por ejemplo, los antibióticos, la penicilina, las transfusiones, los rayos X, el colocar infusiones intraóseas fueron desarrolladas en tiempo de guerra para generar respuestas rápidas. Fuera de los procesos de guerra ha sido difícil poder tener muchos estudios, porque hay que tener consideraciones éticas que son aprendidas de la Segunda Guerra Mundial y de los experimentos nazis, proteger ante todo la dignidad humana, y no importa que, por ejemplo, los principios de la Cruz Roja Internacional y de la ayuda humanitaria, de que aún en tiempo de guerra, si a ti te toca atender, diríamos, al enemigo adversario, tienes que ofrecerle la misma atención. Entonces, en general, las telecomunicaciones, la medicina se ha beneficiado de eso, los rayos X, la radiación, así como se tiró una bomba atómica en Hiroshima, hoy se trata cáncer, tumores, se toman radiografías, se hacen resonancias magnéticas. Entonces, todas las cosas tienen, diríamos, porciones complementarias. Los extremos no son opuestos excluyentes, sino que forman parte de un todo. Entonces, el todo siempre va a ser más que la suma de las partes. Interesante. Cuéntame un poquito más, ya que tú tienes tanta experiencia en el gobierno, también en todo el tema con la medicina. El presupuesto del gobierno no trabaja en la prevención, sino que hemos estado más reaccionando.
en tu experiencia, ¿cómo visualizas tú un escenario ideal? Bueno, mira, lo que deben de buscar los países es el desarrollo humano, ¿sí? El desarrollo humano como el fin de tener una larga vida saludable y de que las personas sean autónomas y poderse sostener. Eso es lo que nosotros necesitamos, es inducir a de que nuestra población nazca sana, se mantenga sana y envejezca sana, porque el envejecimiento no es una enfermedad, es una parte normal de la vida, ¿no? Es como cuando dicen que una señora embarazada se compone, la señora no estaba enferma, es un proceso adaptativo. Entonces, la cuestión es de que se debe de invertir, nuestros países deben de invertir, los recursos nunca van a ser suficientes, pero sí tenemos que procurar nosotros invertir en cuestiones costo efectivas. El agua potable es una cuestión que está demostrada que te aumenta la expectativa de vida. Hay algunos lugares en Guatemala de que tener chorro intradomiciliario o en el municipio ha aumentado el porcentaje de escolaridad de niñas. Eso hace de que las niñas terminen más proporcionalmente sexto primaria, de que no se casen tan jóvenes y la siguiente generación, ellas no van a tener hijos tan desnutridos porque no se van a casar tan jóvenes, sino que son niñas que ya tienen un plan de vida y se desarrollan, ¿no? Entonces, inversión en agua potable, drenajes, normas generales de, por ejemplo, la seguridad vial. Es lamentable que nosotros tengamos alrededor de entre 4 y 7 muertes diarias por algo absolutamente prevenible. Nosotros hemos insistido, por ejemplo, que los niños no deben de ir en moto, el niño no debe de ir adelante, el niño debe ser contado como pasajero. Entonces, nosotros hemos hecho análisis de poder ver de que se tiene un costo muy alto cuando las personas no invierten en prevención. O sea, el miedo no te protege de nada, tienes que construir tú la seguridad. Fantástico. Yo quería también que nos pudieras explicar un poco sobre el lado humanitario, no tan científico, sino que el lado humanitario sobre tu unidad de terapias intensivas, cómo tú te manejas y tu filosofía personal. Bueno, yo te voy a decir de que nosotros tenemos una cuestión de que siempre hemos debatido de que la separación de arte, ciencia, de ética, de calidad, es una cuestión artificial, ¿sí? Nosotros estamos interesados de que todo paciente que nosotros tengamos la oportunidad de servir reciba la mejor atención. Nosotros siempre decimos de que yo quiero ser el mejor, no para competir con los demás, sino que la mejor alternativa que se le pueda ofrecer a este paciente. Definitivamente nosotros tenemos que estarnos mejorando, por eso es de que nosotros decimos que somos un área crítica, porque hacemos un ejercicio de criterio de estar cuestionando y ver cómo lo podemos hacer mejor y cómo lo podemos hacer mejor. Definitivamente también tenemos que reconocer los avances, pero aunque tengamos avances, nosotros también tenemos que poderlo mantener, te lo digo a nivel personal, la expectativa realista de que nosotros no somos los que determinamos de que la vida depende de nosotros, ¿no? O sea, nosotros solamente aportamos todo lo que nosotros nos toca hacer como trabajo, conocimiento, operaciones, poner antibióticos, pero también participa el paciente con toda su complejidad, ¿verdad? O sea, el paciente participa con toda su visión psicológica, religiosa, humana. Esto es lo que hace de que no solamente se trate una infección, sino que estás tratando a la persona, ¿no? O sea, y de que incluso la muerte, que es una de las cosas que nos toca enfrentar a nosotros, la muerte no es fallar, la muerte no es fracasar ni es un error, sino que es algo que se va a dar. Entonces, si nosotros podemos hacer que la muerte sea un poco más llevadero, que pueda generar un proceso de duelo en el cual todas las personas puedan sentirse más reconfortadas y que no llegue a cuestiones patológicas, pues también lo hacemos nosotros, y aunque el paciente fallezca, también nos da serenidad saber de que hicimos todo lo posible para que la persona no sufriera, no tuviera dolor, los familiares también no tuvieran angustia innecesaria. Una de las cosas importantes de ahora las consideraciones sobre seguridad humana es de que las personas vivan sin angustia, o sea, y sin tener preocupación de qué va a pasar, ¿verdad? Mientras que si se sienten confortables y ya saben ellos hasta dónde van a estar sus posibilidades, les es mejor sobrellevar las cosas. Bueno, ahorita abarcamos el lado humanitario, ahora empecemos con el lado engorroso. ¿Cómo tú manejas el tema presupuestario? ¿Qué retos has tenido ahí? Porque como hablábamos anteriormente, nosotros no tenemos la filosofía de prevención y
como hablábamos también en privado, es ¿qué es un accidente? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, nosotros creemos de que como los presupuestos en todos lados del mundo son insuficientes, ¿sí? Y el mejorar te va a representar primero ser eficiente antes de incrementar tu presupuesto. Entonces nosotros hemos visto de que en Guatemala tenemos que volver de que el conocimiento sea un bien, porque en realidad lo que nosotros vemos de tanto profesional y trabajador de salud es su capacidad de liderazgo, de toma de decisiones y de autonomía, de que no sea una jerarquía para poder hacerlo. Entonces invertimos mucho tiempo y dedicación en capacitación y eso nos lleva a mejor uso de los recursos. Afortunadamente te puedo decir de que hemos tenido un incremento muy importante del número de pacientes atendidos, pero también el porcentaje de sobrevida ha ido mejorando. Lógicamente eso nos lleva a nuevos retos porque ahora los pacientes más desafiantes son bebés más pequeños, son bebés con más complicaciones, a veces con cirugías muy grandes, ¿verdad? Pero así es como se ha hecho el avance de la ciencia y de la medicina en todo el mundo, el ir reconociendo los retos y el querer traspasar esa frontera. Okay. Y también quería preguntarte, ¿cómo manejas tú todo el proyecto de escenarios? ¿Cómo es la dinámica que se maneja en el instituto? Sí, mira, nosotros a partir de la planificación, nosotros tenemos que resolver. Esa es una de las cosas que nuestra especialidad en terapia intensiva es estabilizar las crisis. Nosotros tenemos que saber que a veces no podemos resolver todo de una vez, sino que tenemos que volver a un estado adaptativo donde te da más tiempo para poder ir saliendo poco a poco, ¿verdad? O sea, es, por ejemplo, si una persona tiene un accidente, no la puedo regresar a la condición saludable como estaba antes, pero sí a de que ya no tenga más daño y se recupere paulatinamente. Entonces, sobre la cuestión de los escenarios, existen cuestiones que llegan desde cuestiones matemáticas de la toma de decisiones que tenemos que buscar cuál es el camino teórico mejor para el paciente, trabajar para eso, y eso también tiene que verse, por ejemplo, se ha visto hasta en psicología social, de que un equipo de trabajo toma decisiones más alineadas que un individuo. Entonces eso nos permite que si nosotros estamos todas las veces cuestionando y construyendo el debate y llegando a acuerdos, vamos a tener hasta menos conflictos. ¿Y cómo es que tú vienes y te involucras siendo un doctor en medicina pediátrica? Luego sacas otro doctorado en defensa, seguridad y defensa, ¿entendí yo? ¿Cómo tú naces interés y cómo haces tú el clic entre las dos especialidades? Sí, mira, yo te puedo decir de que al final lo que nosotros tenemos que ver es el conocimiento, ¿verdad? La ciencia, eso no tiene fronteras y no tiene exclusas de decir esto es de arquitectura, esto es de arte, esto es... Por ejemplo, el pensamiento complejo se llega a conocer más a partir de que Alan Turing descifra el código Enigma de los nazis, e incluso después se tiene la experiencia de Yuri Novosorov en Rusia que describe los códices mayas, ¿verdad? Entonces el pensamiento complejo está en muchas de las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, incluso el códice de Dresde tienen cuestiones que se podrían considerar que son hasta predicciones, o sea, ellos llegaron a hacer observaciones que llegó a tener hasta una capacidad de poder asegurar de que si lo tomas tú una consideración de sembrar en tal día, la respuesta va a ser la esperada, o si no es bueno hacerlo en tales días. Y esos son los pasos que poco a poco se desembocaron en el método científico que se aplica en todo lo que nosotros tenemos en diferentes ramas de la ciencia. La ciencia es una, ¿sí? Claro de que si hablamos de ciencias económicas, ciencias sociales, de medicina, derecho, al final todo llega a tener un pensamiento científico porque todo se deriva, diríamos, de las bases de la filosofía griega, derecho romano y toda la influencia que tuvo después en desarrollo en Europa. La especialidad que tú manejas de escenarios en el San Juan de Dios, ¿se maneja también en otros hospitales en Guatemala o es un concepto único que tú has implementado? No, yo te digo de que tal vez
sí vale la pena resaltar de que en todos los demás hospitales funcionan y trabajan ante personas que han tenido una capacidad de adaptación muy alta, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a nosotros a de que ahora que ya está un poco más estructurado el trabajar en base a escenarios, pues tenga una mejor adherencia. Pero los médicos siempre, y enfermería, terapia respiratoria, siempre han tenido que resolver sobre situaciones que no son predecibles, porque no es un paciente, no es un huésped que llega a un hotel que tú sabes qué le vas a ofrecer. Es un paciente que llega en sufrimiento, en crisis, y que lo tiene que estabilizar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante toda la información que nos pudiste compartir. Realmente es una luz a lo que se puede hacer con los diferentes escenarios. Muchas gracias. Noticiero El Vigilante presentó el programa Aquí Entre Nos con Melanie Müllers. Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.